Una bendición para ti. Hoy es 15 de octubre. El Evangelio del día de hoy lo tomamos de Mateo, capítulo 22, del 1 al 14. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, y les dijo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, se acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de la boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Y entrando un poquito en el ambiente de este evangelio, esta parábola pues es una confrontación a aquellos que fueron destinatarios de la bondad, de la salvación del Señor, pero al final pues no estuvieron a la altura de tal dignidad. Y es bueno recalcar en el día de hoy y dejar muy clarito, ¿no? Dios no nos obliga. Dios no nos lleva a la fuerza a aceptarlo, a vivir sus caminos o a seguir sus caminos, sino que Dios siempre apela a nuestra libre decisión. Y esta parábola del día de hoy, estas nupcias, pues hay dos momentos que son muy importantes: la de los invitados que rechazan la invitación y la del hombre que entró sin el vestido de boda. Y aquí lo que se busca es poner de relieve la gran bondad del Rey para a quienes ha llamado. ¿Cómo resaltar este momento, esta invitación? Porque es un signo de amor. El rechazo de la invitación es cerrar las puertas a una vida de comunión profunda con Dios. Los primeros invitados se hicieron indignos porque le dieron prioridad a sus ocupaciones personales. No quisieron verse incomodados en los proyectos en los cuales se movían. Cada uno tenía su tiempo y sus cosas, y por eso lo quisieron de oídos sordos y se ocuparon solamente de aquellas ocupaciones que tenían. Y el rey convoca entonces a nuevos comensales. La puerta se abre para todos sin excepción. Pero también en este caso puede salir a relucir la indignidad. Un hombre llega a la sala del banquete sin el vestido de fiesta. Y esto indica el estado completo de una persona, como aparece ante Dios. Y en esta parábola se quiere decir que la comunión con Dios no se da a cualquier estado, que es necesario estar preparado. Bueno, pues el Evangelio de este domingo nos enseña que escuchando a Jesús y haciendo la voluntad del Padre, adquirimos el vestido nupcial. Alcanzamos
la disposición que es necesaria para la comunión con Dios. Por el camino del tomar en serio la palabra, se entra en el proceso de la conversión. Y a lo último nos encontramos con esta expresión: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta frase no quiere darnos datos estadísticos sobre ese número inicial de aquellos corredores y el bajo número de los que pueden llegar a la meta. No, todo lo contrario, se trata de una advertencia para que no nos acomodemos sintiéndonos seguros de todo, no sea que fracasemos al final. Así que debemos emplear nuestras fuerzas para corresponder con altura a la llamada del Señor. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Mateo 22:2. El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Volumen 24, capítulo 21, junio 16, 1928. Estaba pensando en lo que está escrito en el capítulo anterior, y el bendito Jesús ha continuado diciéndome: hija mía, realmente es verdad que el ente supremo, en el principio de la creación, tuvo su esponsalicio con la humanidad, pero sucedió como a un esposo cuando su esposa perversa lo induce a separarse. Pero a pesar de esto, en el esposo queda un afecto en su corazón y piensa y suspira que si su elegida cambiara, quién sabe si podré reunirme y vincularme con ella, con el lazo de esposos. Y por eso frecuentemente le hace llegar al oído, por medio de mensajeros, que él la ama. Así hizo Dios, a pesar de que el esponsalicio con la humanidad fue disuelto en la corte divina, reservó un afecto y anhelaba, si bien lejano, el nuevo lazo de esposos con la humanidad. Tan es verdad que no destruyó el palacio que con tanta suntuosidad y magnificencia había formado, ni le quitó el bien del sol que formaba el día, sino todo quedó para que se sirviera de ello quien lo había ofendido. Es más, mantuvo la correspondencia con escoger desde el principio del mundo, ahora uno, ahora otro de los buenos, los cuales eran como mensajeros, como tantos carteros que llevaban, quien las cartitas, quien los telegramas, quien los telefonemas del cielo, en los cuales venía anunciado que el esposo lejano no se había olvidado, que los amaba y que quería el regreso de su esposa ingrata. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuanto más multiplicaban los buenos, los patriarcas y los profetas, tanto más apremiantes eran las invitaciones y el correo que corría entre el cielo y la tierra, porque Dios expedía noticias que deseaba la nueva unión. Tan es verdad que no pudiendo contener más la vehemencia de su amor y no estando aún dispuesta la humanidad caída, hizo una excepción, esposando a la Virgen Reina y a la humanidad del Verbo con lazo de verdadero esponsalicio, a fin de que en virtud de ellos fuese realizada la caída humanidad y pudiese formar el esponsalicio con la humanidad entera. Después, mi humanidad formó el nuevo compromiso sobre la cruz con ella, y todo lo que yo hice, sufrí, hasta morir sobre la cruz. Eran todos preparativos para efectuar el esponsalicio deseado en el reino de mi divina voluntad. Ahora, después del compromiso, quedan las prendas y los dones para darse,
y estos son los conocimientos sobre mi fiat divino, y en ellos les viene dado el gran don que me rechazó el hombre en el Edén, esto es, el don eterno, infinito e interminable de mi querer, cuyo don atraerá tanto a la humanidad caída que nos dará la correspondencia con el don de su pobre querer, que será como confirmación y sello de la unión de los esposos después de tan larga cadena de correspondencia, de fidelidad por parte de Dios y de inconstancia, de ingratitud, de frialdad por parte de las criaturas. Así que, hija mía, el hombre se degradó, perdió todos los bienes, porque salió de mi voluntad divina. Ahora, para ennoblecerse, para readquirir todo y para recibir la rehabilitación del esponsalicio con su Creador, debe reentrar de nuevo en el fiat divino de donde salió. No hay caminos intermedios, ni siquiera mi misma redención es suficiente para hacer regresar al hombre al principio de la era feliz de su creación. Mi redención es medio, camino, luz, ayuda, pero no fin. El fin es mi voluntad, porque ella fue el principio, y por justicia, quien es el principio debe ser el fin. Así que la humanidad debe ser encerrada en mi querer divino, para que le sea restituido su noble origen, su felicidad, y poner de nuevo en vigor el esponsalicio con su Creador. Así que no basta a nuestro amor el gran bien que hizo al hombre mi redención, sino que supiera ir más allá. El verdadero amor no se contenta jamás, solo está contento cuando puede decir, no tengo más que darle, y no conociendo que el hombre me puede regresar feliz, victorioso, glorioso, en el noble estado con el cual fue creado por Dios, y esto con reinar mi voluntad en medio de ellos. He aquí el por qué todas las ansias divinas, los suspiros, las manifestaciones son dirigidas a hacer conocer nuestra voluntad, para hacerla reinar, para poder decir a nuestro amor, cálmate, que nuestro Hijo amado ha llegado a su destino, ya está en posesión de nuestra herencia que le fue dada en la creación, cuál es nuestro fiat, y mientras Él posee lo nuestro, nosotros lo poseemos a Él. Así que el esponsalicio está concluido de nuevo. Los esposos han regresado a su puesto de honor. No queda otra cosa que hacer más que festejar y gozar un tanto bien después de un tan largo dolor. Mateo 22:11. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?» Volumen 16, capítulo 34, enero 14, 1924. Estaba acompañando a mi Jesús en el misterio de la flagelación, compadeciéndolo, cuando se vio tan confundido en medio de los enemigos, despojado de sus vestidos, bajo una tempestad de golpes, y mi amable Jesús saliendo de mi interior, en el estado en el que se encontraba cuando fue flagelado, me ha dicho, «Hija mía, ¿quieres saber la causa por la que fui desnudado cuando fui flagelado?» En cada misterio de mi pasión, primero me ocupaba de consolidar la rotura entre la voluntad humana y la divina, y después de las ofensas que esta rotura produjo. Cuando el hombre, en el Edén, rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya,
se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con los miserables harapos de la suya, débil, inconstante, impotente, para hacer algo de bien. Mi voluntad le era un dulce encanto que lo tenía absorbido en una luz purísima que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios, del cual había salido, y quien no le daba otra cosa que felicidad sin medida, y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba a su Dios que no se daba ningún pensamiento de sí mismo. Oh, cómo era feliz el hombre, y cómo la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser, por cuanto la criatura puede recibir, para hacerlo semejante a él. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad. Se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos, sintió el frío y la desnudez, y sintió la viva necesidad de cubrirse. Y así, como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Nuestra voluntad era todo para el hombre, y en ella encontraba todo. Era justo que habiendo salido de nosotros y viviendo como un tierno hijo, nuestro, en nuestro querer, viviera de lo nuestro, y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba. Por lo tanto, como quiso vivir de su querer, tuvo necesidad de todo, porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades, ni tiene bien, ni tiene en sí la fuente del bien. Por eso fue obligado a procurarse con cansancio las cosas necesarias a la vida. ¿Ves entonces qué significa no estar unido con mi voluntad? Oh, si todos la conocieran, solo tendrían un solo suspiro: que mi querer venga a reinar sobre la tierra. Así que si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina, aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad. Pero estas cosas naturales eran casi nada, eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Por eso, hija mía, antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal confusión y pena al verme así, desnudo, en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi celestial Padre mi desnudez, para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Y como pago para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos. Me hice desnudar, no solo de los vestidos, sino también de mi piel, para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Derramé tanta sangre en este misterio que en ningún otro derramé tanta, que estaba para cubrir al hombre como con un segundo vestido, y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo, y así calentarlo y lavarlo para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad. Yo al oír esto
sorprendida he dicho: mi amado Jesús, ¿cómo puede ser posible que el hombre, con sustraerse de tu voluntad, tuvo necesidad de vestirse, tuvo vergüenza, miedo, y sin embargo tú hiciste siempre la voluntad del Padre Celestial? Eras una sola cosa con Él. Tu mamá no conoció jamás su querer. Sin embargo, tuvisteis necesidad de vestidos, de alimentos, y sentisteis el frío y el calor. Y Jesús ha agregado: sin embargo, hija mía, es precisamente así. Si el hombre sintió vergüenza de su desnudez y quedó sujeto a tantas miserias naturales, fue precisamente porque perdió el dulce encanto de mi voluntad. Y si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre, la naturaleza quedó como profanada por el mal querer del hombre. Por lo tanto, la una y el otro debían sentir la pena del mal hecho. Respecto a mí, es verdad que hice siempre la voluntad suprema, pero yo no vine a encontrar al hombre inocente, al hombre antes de que pecara, sino que vine a encontrar al hombre pecador y con todas sus miserias, y debí comunicarme con él, tomar sobre mí todos sus males y sujetarme a las necesidades de la vida como si fuera uno de ellos. Pero en mí había este prodigio, que si lo quería, de nada tenía necesidad, ni de vestidos, ni de alimento, ni de nada. Pero no quise servirme de él por amor al hombre. Quise sacrificarme en todo, aun en las cosas más inocentes creadas por mí mismo, para atestiguarle mi ardiente amor. Es más, esto servía para impetrar de mi divino Padre que por consideración mía y de mi voluntad, toda sacrificada a Él, restituyera al hombre la noble vestidura real de nuestra voluntad. Mateo 22:12. Él le dijo: amigo, ¿por qué entraste aquí sin tu vestido de novia? Se quedó en silencio. Volumen 6, capítulo 40, mayo 30, 1904. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando y ofreciendo la pasión de nuestro Señor, especialmente la corona de espinas, y le rogaba que diera luz a tantas mentes cegadas, que se hiciera conocer, porque es imposible conocerlo y no amarlo. Mientras esto decía, mi adorable Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: hija mía, cuánta ruina hace en el alma la soberbia. Basta decirte que forma un muro de división entre la criatura y Dios, y de imágenes mías las transforma en demonios. Y además, si tanto te duele y te desagrada que las criaturas sean tan ciegas que ellas mismas no entiendan ni vean el precipicio en el cual se encuentran, y tanto deseas que yo las ayude, mi pasión sirve como vestido al hombre, que le cubre las más grandes miserias, lo embellece y le restituye todo el bien que por el pecado se había quitado y había perdido, por lo cual yo te hago don de mi pasión, a fin de que te sirva a ti y para quien quieras tú. Al escuchar esto, me ha venido tal temor, viendo la grandeza del don y temiendo que no supiera utilizar este don, y por eso desagradar al mismo donador. Entonces he dicho: Señor, no siento la fuerza de aceptar tal don, soy muy indigna de tal favor. Mejor
quédatelo tú, que eres el todo y todo conoces. Conoces a quien es necesario y conviene aplicar este vestido tan precioso y de inmenso valor, porque yo, pobrecita, ¿qué cosa puedo conocer? Y si es necesario aplicarlo a alguien y yo no lo hago, ¿qué rigurosa cuenta no me pedirías? Y Jesús, no temas, el mismo donador te dará la gracia de no tener inútil el don que te ha dado. ¿Crees tú que yo te hago un don para hacerte daño? No, jamás. Entonces, yo no he sabido qué responder, pero he quedado espantada y en ascuas, reservándome para huir, como pensaba la señora Obediencia. Se entiende, sin embargo, que este vestido no quiere significar otra cosa que todo lo que obró, mereció y sufrió nuestro Señor, donde la criatura encuentra el vestido para cubrirse la desnudez despojada de virtud, las riquezas para enriquecerse, las bellezas para volverse bella y embellecerse, y el remedio a todos sus males. Después, habiéndolo dicho, a la obediencia, me ha dicho que lo aceptara. Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat.